Muy bien, pues vamos a compartir la palabra. Hoy vamos a hacer un paréntesis, no voy a continuar con los textos que os di el otro día para que estudiéis en casa acerca de la forma en la que oramos y en la que decretamos y en la que hacemos todas estas cosas, porque yo creo que hoy es un día para hablar de Jesús, hablar de lo que supuso la muerte y la resurrección de Jesús para nosotros, para el mundo, para los que vendrán detrás de nosotros también, ¿no? Porque es algo que transformó el antes y el después, su muerte en la cruz y su resurrección. Así que quiero compartiros precisamente sobre ello, ¿no? La muerte y la resurrección de Cristo son dos enseñanzas o doctrinas básicas del cristianismo. En su muerte somos justificados, redimidos, perdonados, y con su muerte son expiadas nuestras culpas, nuestros pecados, nuestras faltas. Todo aquello que no le agrada a Dios está puesto ahí en la cruz, fue puesto sobre Cristo y por eso somos perdonados. En su resurrección se fundamenta nuestra esperanza futura. Así como Cristo resucitó y venció la muerte, nosotros también resucitaremos y venceremos también la muerte. Nuestro Salvador vive. No seguimos a un líder que está muerto, que está metido en un mausoleo, que está puesto bajo un obelisco, sino que si vamos a Jerusalén, bueno, lo que dicen que es el sepulcro, pues está vacío. No sabemos si exactamente fue allí o un poquito más a la izquierda o un poquito más a la derecha. Da igual, porque no encontraron su cuerpo. Dijeron que lo habían robado los apóstoles, dijeron que sus seguidores habían robado el cuerpo, estuvieron buscando, llevan buscándole 21 siglos y sigue estando desaparecido. ¿Por qué? Porque está vivo, está en su lugar, está en el trono de Dios, está junto al Padre. No es un engaño de los apóstoles, nadie da su vida por un engaño como ellos lo dieron luego posteriormente, o todos aquellos discípulos que vinieron detrás y que murieron a manos de los leones. Esta semana habéis visto seguro muchas películas de este género, pero nadie da la vida por una mentira. Y los apóstoles dieron su vida también por predicar, extender el reino de Dios. Nuestro Salvador vive. No seguimos a un líder muerto, a un mártir que dio su vida por la humanidad y que quedó sepultado, sino que fue exaltado por Dios, y esto es lo importante. Fue exaltado por Dios, fue exaltado por el Padre mediante la resurrección, validando la ofrenda por nuestros pecados. Si Cristo se hubiese quedado allí, si Cristo no hubiese resucitado, hubiese sido uno más, como tantos Mesías anteriores a Él y como tantos Mesías posteriores a Él llegaron después. Pero con Cristo fue diferente, porque Él dio su vida y el Padre validó esa ofrenda por nuestros pecados. Le dijo, vale, Él dijo en la cruz, consumado es, pero el Padre al resucitarlo de entre los muertos dijo, acepto esta ofrenda como sacrificio por los pecados de la humanidad. Así es la maravilla que Cristo hizo por nosotros. Fue exaltado por Dios el Padre mediante la resurrección, como hemos dicho, validando la ofrenda por nuestros pecados. La muerte de Cristo es la mayor prueba de amor, la mayor prueba de amor de Dios por el ser humano. Y sigue siendo en nuestros días la mayor prueba de amor por ti y por mí, por cada uno de nosotros. Pero también la mayor prueba de amor por cada uno de los que están ahí fuera, aunque no lo sepan, de los que están todavía sin Cristo, de los que están fuera de estas cuatro paredes. También fue la mayor prueba de amor por ellos. Conocemos los versículos que aprendemos, yo creo que en el primer discipulado, nada más acercarnos al Señor, incluso nos acercamos con Él. El famoso Juan 3:16, ¿verdad? Todos lo tenemos de memoria, así que ese le va a saber todo el mundo en el juego que estáis preparando, en la prueba esta de memorización, ¿verdad? Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Pero a veces no deparamos, no nos detenemos, no concedemos la atención necesaria a esta expresión de tal manera. De tal manera. Pero ¿cómo es esa manera? ¿Cómo es esa de tal manera en la que Dios nos ama?
Creo que entender y conocer la manera en la que Dios nos ama nos ayuda a valorar el amor de Dios hacia nosotros. Creo que entender y conocer esa manera en la que Dios nos ama nos ayuda también a amar a otros. Entender y conocer cómo Dios nos ama nos va a ayudar a conocer mucho mejor a nuestro Creador y también a amar a Dios y a nuestro Salvador con la atención, con el compromiso y con la intencionalidad que se precisa y que Él merece. Entender y conocer el amor de Dios nos va a comprometer más con la misión que el Señor encomendó a su iglesia. Creo que debemos entender y conocer el cómo Dios nos ama, porque si el amor entre nosotros y el amor al prójimo debe ser la señal, la acreditación, las credenciales de que somos sus discípulos, debemos edificar entonces este amor en base al ejemplo del amor de Dios y el amor de Cristo por nosotros y de la manera en la que Dios ha mostrado su amor para con el mundo. Romanos capítulo 5, versículos 6 y 8 dice así: porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¡Qué maravilla! ¿Cómo es esta manera en la que Dios nos ama? Pues el amor de Dios es un amor incondicional. A Él no le importó la condición en la que cada uno de nosotros nos encontrábamos. Dios nos ama de tal manera que no le importó nuestra condición. Cuando éramos débiles, hemos leído, sin fuerzas, incapaces y sin posibilidad de salvarnos a nosotros mismos. Cuando aún éramos guiados por nuestros impulsos naturales, esclavos de nuestras pasiones y de nuestros egoísmos. Impíos, cuando aún éramos impíos, cuando aún éramos irreverentes. Esta palabra a mí personalmente me confronta, porque yo era muy irreverente con el Señor. Me gustaba discutir con todos los hermanitos que me presentaban el Evangelio, pero además yo lo hacía de forma irreverente, ni siquiera respetaba, ¿no? Por eso cuando dice irreverente digo, uy, este es mi lugar. Ahí estaba yo, ¿no? Sin respeto y malvados. Así era la condición, el estado del ser humano cuando Cristo vino a salvarnos. Y como ha dicho nuestra hermana Fanny, y no ha cambiado desde entonces, la misma debilidad e incapacidad para obtener nuestra salvación, las mismas impiedades, las mismas faltas de respeto siguen existiendo y seguirán existiendo. No sé en qué condición has llegado hoy hasta aquí. ¿Cuál es tu debilidad? ¿Cuál es tu avería? ¿Cuál es tu rotura? Si estás preso por tu incapacidad para poner en orden tu vida, si estás dando vueltas en tu cabeza a decisiones equivocadas, si estás viendo cómo restaurar tu familia o restablecer las relaciones con los tuyos, o simplemente lo que quieres es encontrar un sentido a tu existencia. No sé cómo has llegado hoy aquí, lo que sí sé es que todos llegamos rotos. Todos llegamos rotos cuando nos encontramos con Jesús. Todos llegamos con alguna herida, todos llegamos con algún desperfecto, todos llegamos con alguna carga que nos aplasta, todos llegamos con necesidades delante de Jesús. Y lo que sí sé es que no tenemos la capacidad, ni las fuerzas, ni los medios para repararnos a nosotros mismos. Los viernes estamos dando un taller de cómo sanar las heridas de nuestro corazón, pero que nadie se piense que lo puede sanar por sus propias fuerzas, si el Espíritu Santo no es el que
sana esa herida, el que te hace ver, el que te hace perdonar, el que te hace restaurarte. Solos no podemos. Había un anuncio, creo que decía, solos no podemos, con amigos sí, ¿no? Pues solos no podemos, con Jesús sí podemos. Amén. Así que, ¿cómo o de qué manera nos amó Dios? Pues de forma incondicional. Dios nos ama además desde siempre. No pienses que te ama solamente desde el momento que le dijiste sí al Señor, o sí, acepto tu salvación, o me arrepiento de mis pecados. Dios nos ama desde siempre. El amor de Dios por su creación y especialmente por el hombre ha sido desde siempre y hasta siempre. Desde el principio de los tiempos, desde antes de la fundación del mundo, Dios preparó un lugar idílico para el ser humano, rodeado de todo un ecosistema como provisión para su sustento, rodeado de toda clase de árboles frutales, de toda clase de animales. El amor de Dios por el hombre recién creado no escatimó en detalles. Y dice el texto de Génesis que vio Dios que era todo bueno y bueno en gran manera. Teníamos todo, lo necesario, todo lo imprescindible, todo lo que el hombre necesitaba estaba ya creado para él. Aún le advirtió del único peligro que había para que no muriese, le indicó de qué árbol no debía comer. Pero el hombre no quiso seguir las instrucciones de Dios y prefirió seguir sus propios deseos y sus propias apetencias, convirtiéndose su actitud en una desobediencia hacia su Creador. Exactamente igual que hacemos ahora. No hemos mejorado en nada con el paso de los siglos. Por mucha evolución que nos vendan, nosotros no hemos evolucionado nada. El mismo corazón de piedra, los mismos desasosiegos, las mismas rebeliones, no hemos cambiado en nada. El ser humano no ha cambiado en nada. Ignoramos que el deseo de Dios es nuestro bien. Dios puso al hombre en un lugar idílico, le rodeó de todo lo que necesitaba y todo era bueno en gran manera. A veces pensamos, cuando Dios nos dice no hagas esto o no hagas aquello, pensamos que son caprichos de Dios. ¿Y por qué a Dios se le antoja que no podemos hacer esto? ¿Y por qué esto sí, por qué aquello no? ¿Verdad? Esta cabecita, cuando le da vueltas, empezamos a pensar que a veces la ley de Dios es un capricho de Dios para tenernos de alguna forma sujetados y entretenidos, ¿no? Pero ignoramos que lo que Dios quiere para nosotros es bueno. Que si Él nos dice que esto sí, es porque eso es bueno. Y si nos dice que esto no, es porque eso no es bueno para nosotros. No es por su capricho, no es porque a Él le agrade, es porque sabe que es bueno para nosotros o es malo para nosotros. Él quiere nuestro bien, pero nosotros preferimos seguir nuestras propias indicaciones. Es curioso que cuando tú lees el Génesis y cuando la serpiente le dice a Eva que lo que Dios quiere es que no coman para que no sean igual que Dios, que Eva no le refutara, no le contestara, no le debatiera, decir, no, tú me estás, no, eso no es, Dios es bueno, mira todo lo que me ha puesto. No cuestionó ninguna de las dudas que la serpiente quiso poner en Eva y en Adán. Tú a veces cuando alguien te habla de alguien, dices, no puede ser, no, este no, yo le conozco, esto no es así. Ellos sí estaban teniendo una relación directa, personal con el Creador, le conocían perfectamente y sin embargo no respondieron a ninguno de los cuestionamientos que la serpiente, que el diablo les hizo. No salieron en defensa de Dios. No, lo que Dios no quiere es que comáis de esto, porque sabe que si comáis de eso vais a saber más que Él. Por eso no quiere que comáis de ahí. Podría haber dicho, si todo lo que sé ya me lo ha dicho Él. Lo que me interesa, lo que no me interesa. Podría haber cuestionado, ¿no? No, Él lo que no quiere es que comáis para que no seáis como Dios. Pero si tengo una relación con Él, si vivo aquí en estas maravillas, no cuestiono nunca nada. Lo dio por bueno todo. Y eso les hizo caer de ese lugar idílico en el que Dios los había puesto.
Ignoramos que el deseo de Dios es bueno. Cuando Dios nos da la ley no nos salva, pero la ley es buena para nosotros. No nos da el poder, la capacidad de ser salvos. Nos dice lo que está bien, lo que está mal, lo que le agrada a Dios, lo que no le agrada, pero también nos dice lo que es bueno para nosotros y lo que no es bueno para nosotros. Sin embargo, preferimos seguir nuestros propios caminos. Pero aún así, Dios no dejó de amar al hombre, no dejó de amar al mundo después de la caída. Ahí, en medio de la caída del hombre, el amor de Dios ya estaba presente, porque el amor de Dios es eterno, al igual que Él es eterno. Porque Dios no es que contenga amor, es que Dios es amor. Si fuese contiene, se le podía gastar algún poquito, ¿no? Pero no, es la esencia de Dios, es amor. No es solamente que tiene amor para darnos, sino que Él en esencia es amor. Jeremías capítulo 31, versículo 3 dice: Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Dios amó al ser humano, aún en la caída. Si no lo hubiese amado, no hubiese tenido misericordia y le prolongó los días, y no solamente de eso, sino que le proveyó de un medio de rescate, de un medio de salvación. Primera de Pedro 1, 18 y 20 dice así: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros. Dios tenía previsto el rescate del ser humano, tenía previsto la redención, el perdón para el ser humano a través de Cristo Jesús, a través de la sangre preciosa de Cristo. La última vez que compartí, os dije, hay muchas doctrinas en la forma de orar que a veces usamos, los decretos, me quedé en blanco ahora, las declaraciones positivas, y dije, y también usamos la sangre de Cristo en algunas veces en nuestras oraciones para cosas que nada tienen que ver la sangre de Cristo. Siempre que tú veas la sangre de Cristo en las Escrituras, las vas a ver relacionadas con el perdón de nuestros pecados. No las vas a ver relacionadas ni para obtener riqueza, ni posición, ni para ser prosperado. No, para el perdón de nuestros pecados. Pedro aquí lo dice de una manera muy clara también, ¿no? Esa sangre preciosa de Cristo. Porque decimos que la salvación es gratuita, y es gratuita para nosotros que la recibimos, pero a Dios le costó mucho. A Dios le costó la muerte de su Hijo, enviar a su Hijo, que se dejase ese lugar de gloria y de majestad, se hiciese uno como tú y como yo, pero sin pecado, y llegar hasta la muerte de cruz, y allí derramar su sangre por nosotros. Gratis para nosotros, pero a Dios le costó mucho. La sangre preciosa de su Hijo. Y Pedro lo expresa precisamente con este adjetivo, preciosa, sangre preciosa, de alto precio. De alto precio. Dios pagó un alto precio por nuestra salvación con esa preciosa sangre. Sabiendo que fuisteis, dice Pedro, rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros. Antes leímos en el versículo 6 de Romanos, voy para atrás un poquito, Romanos dice, porque Cristo cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. En el momento preciso, a su tiempo. Me encanta esta expresión que la vemos en otras partes del Nuevo Testamento. Y a su tiempo, Gálatas también
lo menciona, Gálatas 4:4, dice que cuando se cumplió el tiempo, escribe Pablo a los Gálatas, y aquí en Romanos dice a su tiempo. En el tiempo señalado, en el tiempo de Dios, el amor de Dios se manifestó en la persona de Jesús, se manifiesta en la persona de Jesús. Cuando se cumplió el tiempo, como dice Pablo a los Gálatas, vino Jesús, nacido de mujer, como estaba profetizado, y cuando llegó el tiempo, Dios mostró su amor con Jesús, también llevándole a la cruz a morir por nuestros pecados, en su tiempo, a su tiempo. Hay un tiempo de Dios para cada uno de nosotros, hay un tiempo de Dios para cada una de las situaciones por las que estamos pasando también. Pero a su tiempo se manifiesta en el momento justo en el que Dios quiere. El amor de Dios no llega tarde, está ahí desde el principio y estará ahí hasta el final. Se manifiesta en su momento. No pienses que ya es tarde para tu vida. Él ha estado siempre ahí. Déjale que se manifieste este amor de Dios en tu vida. Llevamos dos cosas, ¿no? El amor de Dios no tiene en cuenta nuestra condición. El amor de Dios es eterno, está ahí desde el principio y estará hasta el final. Y el amor de Dios es tangible. ¿Qué es tangible? Que se puede medir. A veces decimos, bueno, pero el amor de Dios es algo ahí como un término, como un concepto teológico, pero el amor de Dios es tangible, se puede medir. Es concreto, es real, es material, es palpable, es evidente, es perceptible. Es un amor comprobable, demostrable, que se puede probar, que se puede medir. Al ver la entrega voluntaria de Cristo por los impíos, dice el versículo 6, y por nosotros, dice el versículo 8, es decir, los impíos somos nosotros, ¿vale? Si alguien se quiere salir fuera de ese término, no, en ese término de impíos estamos nosotros también. Los impíos y nosotros somos los mismos. Para medir cualquier cosa se necesita un patrón, un canon, una unidad de medida que nos diga cuántas veces contiene esa unidad otra cosa. El metro, 1 metro, 100 centímetros, ¿vale? Si yo quiero medir desde esa mesa hasta aquella pared, pues voy con el metro y cuántas veces entra el metro, pues esa es la medida. Necesito un patrón para decir que de aquí hasta allí hay, no sé lo que hay, pero decir que hay 5 metros, por ejemplo, pues es que hay esa medida que yo utilizo, cabe 5 veces en esta distancia. Lo mismo con los litros de los líquidos o con los gramos y los kilos en el peso y los litros en los así me voy a liar que yo soy de letras, en los líquidos. Los litros en los líquidos, los kilos en los pesos y los metros en las distancias, ¿vale? Ya me quedé bien ahí, ¿no? Necesitamos un patrón, un canon, una unidad de medida que nos diga cuántas veces lo contiene. Un metro, como he dicho, nos sirve para medir. Antiguamente, cuando yo llegué a Aranjuez, desde Villaconejos a Aranjuez, mi padre había fallecido hace dos años y mi madre abrió una tienda. Estoy hablando por los años 62, y 6, 68, 70, años 70. 2 años después de la muerte de mi padre, en Aranjuez, mi madre puso una tienda. Entonces las tiendas tenían un peso, una balanza. Ahora, los que trabajáis en el Alcampo y similares, ahora las balanzas tú pones ahí el chuletón, ¿verdad? Y te salen los dígitos, 2 kilos. Y tú tienes que pensar que eso que sale ahí en los dígitos son 2 kilos. Pero entonces las balanzas tenían 2 platos. En uno tú ponías la carne, la fruta, el azúcar, y en el otro había un juego de pesas que mi madre tenía. A mí siempre me gustaba jugar con las pesas, hasta que se te caían en un dedo, sobre todo de los 2 kilos, y te enterabas bien, ¿sabes? Pero tenías lo que sería el patrón para medir. Entonces tú ponías ahí las verduras, las manzanas, las naranjas, y vas poniendo, a ver, la pesa de 1 kilo. Y si la fruta todavía estaba más abajo, pues ponías, a ver, 1 kilo, ahora la de medio. Ya sabías, de medio. Y veías que subía, pero todavía estaba abajo.
la de cuarto. Y ibas nivelando en con los patrones de medidas que tenías. El kilo, los 2 kilos, el kilo, medio kilo, cuarto kilo, mitad de cuarto. Ya no sé si sigue pidiendo mitad de cuarto, pero entonces se pedía mucho la mitad de cuarto. Y luego incluso por gramos. Ibas poniendo las pesitas hasta que la aguja se quedaba en el fiel de la balanza y tú comprobabas, podías medir cuántas manzanas te llevabas por el patrón que ponías aquí. Al igual que en esta balanza antigua, los versículos 7 y 8 de Romanos 5 que hemos leído, nos ayuda a comparar, a medir el amor de Dios de una manera que podamos entender. Versículo 6, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Leo el 7 y el 8 también. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El hombre también tiene la capacidad de amar. El versículo 7 nos dice hasta dónde llega esta capacidad de amar del ser humano. Ciertamente, no sé cuántos de aquí estarían dispuestos a morir por alguien. Quizás por el esposo, quizás por la esposa, quizás por un hijo, ¿verdad? Los hijos ahí tiran más que los esposos y que las esposas, qué sé yo. Eso, ¿eh? No sé cuántos estarían dispuestos a morir por alguien, pero no sé cuántos estarían dispuestos a morir por una persona malvada, por un injusto. Si es un justo, a lo mejor decimos, bueno, estaba en una situación en la que este hombre es un doctor que está trabajando sobre el cáncer y está avanzando y hay que dar la vida para que siga, pues a lo mejor hay alguien que dice, bueno, yo muero por él, por un justo. Pero por un injusto, por un ladrón, por un violador, ¿cuántos estarían dispuestos a morir? Quizás por un bueno sí, pero por un malvado no. Mas Dios muestra su amor. Ponemos en la balanza el amor del hombre. Por un justo a lo mejor. Vamos a poner que sí. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahí está el amor de Dios en la otra balanza. Muriendo por los injustos, por los malvados, por los indeseables. Muriendo por ti y por mí, que estamos ahí también, en esa misma lista. Y dice que murió, que el amor de Dios, más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, que dijéramos, bueno, es que ya me he arrepentido, ya he creído, vale, pues ahora voy a morir por vosotros estos que habéis creído, ¿no? Por esta congregación de Valdemoro y por la de Aranjuez, pobrecitos, no me los dejéis allí, ¿no? Que ya han creído, que han alabado, han estado alabando al Señor, ahora sí, voy a morir por vosotros. No, el caso es que lo hizo antes. Y ese es el riesgo, ¿verdad? Que lo hizo, aún sabiendo que muchos por los que estaba derramando su sangre no la iban a aceptar, no la iban a recibir, no la iban a querer. Pero aún así Él murió por nosotros. Cuando aún estábamos débiles, cuando aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. A lo más que llegamos nosotros es a morir por alguien, y con muchos matices, que dependiese, no sé, esos casos extremos que te ponen en las películas y que solo aparecen en las películas, que dice, yo voy a pecho descubierto, ¿no? Solo pasa en las películas. El ser humano, quizás, en las situaciones más atroces, como la Segunda Guerra Mundial, en algún batallón, allá en los campos de concentración, en algún casetón de estos donde estaban presos, si hubiese algún médico y le tocaba ir a la cámara de gas, a lo mejor alguien se cambió la chaqueta y el número para que siguiese cuidando a los que estaban allí.
Hay algún testimonio de esos, en situaciones muy extremas, por un justo, por un bueno, por un alguien que va a continuar haciendo el bien. Pero por un indeseable, encontramos poca gente que muera por un indeseable. Pues Cristo murió por nosotros, que somos indeseables, que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, que éramos incrédulos, que nos mofábamos, que nos reíamos de los que nos predicaban el Evangelio, y hablo en primera persona, porque yo era de esos irreverentes, que faltaban el respeto. Anda, Cristo también murió por mí, pero yo estaba en esa condición y murió por mí, y porque alguien me lo presentó, pude decirle sí. Porque alguien que me mostró el amor de Dios, que se acercó a mí a pesar de que me estaba mofando de Él, de que me estaba riendo de Él, fue capaz de amarme tal como me vio en la calle, tal como yo le recibía, sin ningún respeto. Y no escatimó en perder tiempo, no lo perdió porque estoy aquí, pero en invertir su tiempo en mí, que era un indeseable, para presentarme el amor de Dios que murió en la cruz por nosotros y que hoy celebramos, que resucitó, que no se quedó ahí. Jesús murió en la cruz. Mas el amor de Dios se acredita, se demuestra, se hace palpable a la percepción humana con la muerte de Cristo por los pecadores. Ahí vemos, tangible, de una forma palpable, ese amor de Dios manifestado en la cruz. Jesús murió en la cruz era el instrumento de ejecución para los sentenciados a muerte bajo el Imperio Romano. La cruz era un método de humillación, de desprecio de la dignidad humana. Era la muerte más cruel y más humillante que el hombre podía recibir. Y Cristo, por amor al Padre y por amor al mundo, se hizo obediente, obedeció. El amor se traduce en obediencia. Nosotros que amamos a Dios, sigamos el ejemplo de Cristo y obedezcamos a Dios. Seamos obedientes a la palabra. Si le decimos que le amamos, el amor es tangible, es palpable, es demostrable en la obediencia. Cristo se hizo obediente, se humilló hasta lo máximo, hasta morir en la cruz por amor a nosotros, cuando aún, no lo olvides, éramos todavía pecadores. Pablo está interesado en que como creyentes entendamos este amor de Dios y nos dice que solo lo podemos entender cuando Cristo mora en nuestros corazones. Y es así. Yo antes no entendía el amor de Dios. No lo entendía, por más que me lo explicasen, me lo demostrasen, me dijera, mira la cruz, no lo entendía. Mi razonamiento humano, mi naturaleza humana y carnal no entendía el amor de Dios. Pero Pablo quiere y escribe a los efesios para que entiendan ese amor de Dios, porque es vital, hermanos y hermanas, que entendamos el amor de Dios hacia nosotros, para que podamos nosotros también mostrar ese amor de Dios a los demás. Si no, es imposible, si no lo entendemos. Pero solo lo podemos entender cuando le hayamos abierto primeramente nuestro corazón. Efesios 3, 17 y 19, creo que ya es la última cita, sí. Efesios capítulo 3, versículos 17 al 19, dice así: para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. ¿Lo leemos otra vez despacito? ¿Tenéis ahí? Si no podéis seguir. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados, ¿dónde dice? En amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos, y los santos no son los que han sacado esta semana a hombros, ¿vale? Los santos estamos aquí,
Santos no somos perfectos, pero somos santos por la sangre preciosa de Cristo, ¿verdad? San Antonio, que no es el que está en la iglesia de San Antonio de Aranjuez, sino que está ahí, ¿verdad? San Giovanni está allí, ¿verdad? Santa Orfilia, San Víctor, otro Víctor allí, aquí dos santos Víctor. Los santos somos nosotros. Cuando Pablo escribe a los santos que están en la iglesia de tal, en la iglesia de cual, ¿verdad? Pues no está dirigiéndose a los santos de madera o de bronce, ¿no? A los santos de la iglesia en Valdemoro. Amén. Así es. Pues aquí estamos. Los santos somos nosotros. Seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Estas son medibles. Esto es medible, ¿eh? Estas son dimensiones, ¿verdad? Y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. A todo conocimiento. Para que seáis llenos, ¿con qué propósito? Que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Amén, hermanos. Amén. Eso es lo que el Señor quiere. Eso es lo que Pablo está intentando hacer ver a los efesios, que es importante conocer, entender el amor de Dios. Pablo escribe estas palabras inspirado por el Espíritu Santo porque quiere que seamos arraigados, cimentados, edificados en este amor. Que seamos capaces de comprender la magnitud de este amor de Dios que excede a todo lo conocido. No hay canon, no hay medida que pueda calcular el amor de Dios. Pero solo cuando comprendemos este amor de Dios seremos llenos de toda la plenitud de Dios. Y no solo lo comprenderemos cuando Cristo habite en nuestro corazón. Y esto es solo. Y solo lo comprenderemos cuando Cristo habite en nuestro corazón. Y esto solo es posible por la fe. No hay méritos. No podemos hacer nada en nuestras fuerzas. Creyendo en Jesús y en su obra redentora, creyendo que somos esos débiles, esos pecadores, creyendo en su muerte, que su sangre preciosa derramada en la cruz me limpia de todas mis inmundicias, de todos mis pecados, de todo lo que te puedas imaginar, incluida cualquier maldición generacional. Cuando yo recibo a Cristo, se rompe todo, hermanos. Y si yo no lo creo así, estoy haciendo de menos a la sangre de Cristo. Porque si yo tengo que añadir algo a esa sangre preciosa, mal voy. Pero la sangre de Cristo me limpia de todo pecado y de todas iniquidades, que es lo que se entiende que se hereda, las iniquidades, ¿vale? Pues Dios perdona en Cristo Jesús, por su sangre preciosa, todas mis iniquidades, de la mía y todas mis maldades. En Cristo Jesús son perdonadas. Y si yo tengo que añadir algo, no me cuadra con la doctrina de la salvación, con lo cual la dejo aparte. Creyendo que su Espíritu Santo mora en mí y que es capaz de transformarme, lo que yo no soy capaz, y ahí entra el poder del Espíritu Santo. El poder del Espíritu Santo no es solo para hablar en lenguas, no es solo para hacer milagros. Digo no es solo, con lo cual el poder del Espíritu Santo es para hablar en lenguas, es para hacer milagros, pero no solo para eso. El poder del Espíritu Santo es para transformarme a mí de esa inmundicia que era en lo que Dios quiere que sea ahora. Porque yo no puedo hacerlo, pero el Espíritu Santo sí, si yo me dejo dominar por el Espíritu Santo y no por mi carne. Pero Cristo quiere una transformación completa en mi persona. Y eso lo hace el poder del Espíritu Santo. El amor de Dios no le importa nuestra condición. El amor de Dios es eterno. El amor de Dios es tangible, se puede medir, lo puedes experimentar en tu vida. Nuestro Redentor vive. No es un personaje histórico que se quedó ahí en su época. Nuestro Redentor vive. Nuestro Redentor está vivo.
Él resucitó, fue levantado de entre los muertos por el poder del Espíritu Santo. Ese mismo poder que le levantó a Cristo de entre los muertos es el que es capaz de levantarnos a nosotros también de la muerte. Y hablo de la muerte espiritual. Nos va a resucitar en su tiempo, pero nos va a despertar de esa muerte espiritual y nos va a dar vida, nos va a transformar, no nos va a dejar que sigamos igual que hasta ahora, que sigamos continuando en nuestros delitos, en nuestros pecados, no. La salvación es completa y nos transforma si nos dejamos transformar por el Espíritu Santo. Para eso murió Cristo, y ese mismo poder que lo levantó a Cristo de entre los muertos es el que nos transforma a nosotros. Él resucitó, fue levantado, y su iglesia debe estar viva como está su Salvador. Su iglesia debe estar viva. La iglesia no es una organización religiosa. Vamos a tener la reunión administrativa, yo siempre digo administrativa de iglesia, para diferenciarlo de un culto, pero es también espiritual, pero no es solamente una entidad religiosa que está inscrita en el registro de FEREDE y en el Ministerio de Justicia. No es solamente eso. La iglesia debe ser un organismo vivo, debe contener y dar vida, y debe tener vida. Debe estar viva. La iglesia, no, como he dicho, no es solamente una entidad religiosa. La iglesia es un organismo vivo para llevar a cabo la misión que Dios nos ha encomendado. Si no somos una iglesia viva, no llevaremos a cabo la misión que Dios nos ha encomendado. Y si no somos capaces de entender el amor de Dios, no seremos capaces de dar, de mostrar, manifestar en este tiempo el amor de Dios. Y si no somos capaces de entender el amor de Dios, no seremos capaces de abrir las puertas, esas puertas, a los impíos, como en el momento que fueron abiertas para cada uno de nosotros. A mí me dejaron pasar a la iglesia por la misericordia de Dios, y pude ver el amor de Dios en la iglesia cuando me dejaron entrar tal como iba. Algún día os traeré una foto tal como fui a la iglesia, para que veáis el cambio. Pero así es el amor de Dios. Ahora, cuando entren deben ver que aquí hay personas transformadas, porque si no van a decir, para seguir igual, no entro. Ahora, si entran, ven el amor de Dios, ven personas que han sido transformadas por el poder del Espíritu Santo, ven que esas personas transformadas por el poder del Espíritu Santo están mostrando el amor y la misericordia, que no señalan, que dan la oportunidad que alguien pueda recibir la palabra, puedan oír el mensaje de salvación, que no es otro que el de Cristo, que no es otro que el de la cruz, que no es otro que el de la resurrección que hemos visto durante esta semana. Es que la iglesia no tiene otro mensaje, hermanos. Estamos aquí para predicar a Cristo y a este crucificado y resucitado de entre los muertos. Ese es nuestro mensaje. Nuestro mensaje no es decir, entra por la puerta que te voy a hacer millonario. Eso a Televisión Española, que tiene un programa, no quiero ser millonario, no. Pero aquí no. Aquí la gracia y la misericordia de Dios está para dar paz y vida al necesitado. Amén. Vamos a orar, que ya me estoy quedando sin voz. Ay, Señor, cúrame esta neumonía, porque si no me voy a quedar sin voz. Padre, te doy gracias en el nombre de Jesús. Gracias por la obra redentora de tu Hijo amado en la cruz del Calvario. Gracias por esa sangre preciosa que fue derramada por mis pecados, Señor, por mis atrocidades, por mis culpas, oh Dios. Gracias que tu amor es eterno, desde el origen hasta el final de los tiempos, Señor. Tu amor es eterno, perdura, es tangible, es real, lo he experimentado en mi vida, Señor, y quiero darte gracias por ese amor. Gracias porque me transformaste, y gracias porque aún has de continuar esa obra transformadora, porque aún quedan muchas cosas, Padre, que no te agradan y que yo quiero poner delante de ti para que tú continúes la obra que empezaste, Padre. Te doy gracias, oh Dios, por esa sangre preciosa. Gracias por esa muestra de amor incondicional. Gracias por ese amor eterno. Gracias porque he comprobado ese amor en mi vida. Gracias por los hermanos que en su momento me hablaron de ti, en su momento se acercaron, no tuvieron temor ni miedo y
a pesar de mi irreverencia y mi falta de respeto, Señor, permanecieron fieles a tu palabra y me testificaron de lo que tú estabas haciendo en sus vidas. Gracias porque sembraron la semilla y gracias porque tu Espíritu Santo la regó, Señor, y me guió hasta tu perdón. Oh Dios, que yo pueda hacer lo mismo con otros, que yo pueda también mostrar ese amor de Dios a los que están sin rumbo y sin dirección por este mundo, Señor, pero que tú los amas como me amaste a mí. Dirige esta iglesia, Señor, con tu Espíritu Santo, dirígela con tu gracia, Señor, para que esta ciudad de Valdemoro, Señor, deje a sus ídolos de cartón y de madera y de bronce, Señor, y se vuelvan al verdadero Jesús de Nazaret, al Maestro de Galilea, aquel que derramó su sangre en la cruz del Calvario, aquel que está vivo y que quiere habitar en cada uno de los corazones y de las familias de esta ciudad. Padre, te pongo Valdemoro, intercedo por ella en este momento, Señor. Te pido que tengas misericordia, que tu gracia sea derramada, Señor, sobre cada calle, sobre cada negocio, Señor, sobre cada familia, sobre cada empresa, sobre cada trabajador, sobre cada parado, Señor. Bendice cada matrimonio, cada familia, Señor, aquellos que están a punto de separarse o de divorciarse. Oh, Señor, que no saque ventaja al enemigo, Señor. Oh, Dios, mi alma te alaba en esta mañana de domingo, Señor. Quiero reconocer tu grandeza, decir que sin ti nada podemos hacer, pero que en ti somos más que victoriosos, Señor. Gracias, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén.